Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 24 de octubre. Buenos días. Buen día. Buen día, Galarza. Gracias por conectarse a este espacio el día de hoy. Les comento que la clase se programó con tiempo de anticipación, pero solo vemos que se ha conectado la compañera Galarza. En esta reunión solemos tener un poquito más de audiencia. Solemos tener a Castro, si mal no me parece, Palma, Maldonado, Hermidia, me parece que también Solórzano. Entonces, en vista de que no se han conectado hasta el momento, vamos a darle la oportunidad de que se conecten. Démosle unos minutitos Galarza hasta que se conecten los compañeros, démosle 5 minutitos. Si en 5 minutos no se conectan, ya empezamos la clase, programada para el día de hoy. ¿Le parece, Dayana? Sí, profe. Listo, entonces esperemos hasta eso que ellos se conectan, yo les comparto pantalla. Buenos días, profe. Gracias, Barzola, por conectarse el día de hoy. Estamos haciendo tiempito hasta que el resto de compañeros se puedan conectar. Bien, faltan 2 minutos para que se termine el tiempo de espera. Esperemos que se puedan conectar los compañeros. Nos falta Castro, nos falta Solórzano, Maldonado, Moyano también falta. Palma, gracias Palma por conectarse el día de hoy. Bienvenida. A ver, mis niños, ¿quién más falta? ¿Quién más?
haciendo un tiempito, un minutito más, démosle un minutito más porque nos falta Palma. No, ya está Palma. Aquí se nos acaba de conectar alguien más. Castro, gracias Castro por estar dentro de este espacio. Vamos a esperar, falta Maldonado. Un ratito, mis niñas, que ya se ha de conectar. A ver, un segundo. Démosle la oportunidad. Ok, en vista que hemos dado el tiempo con Galarza, que fue la primera en conectarse el día de hoy, hemos dado la oportunidad para que todos se conecten. Vamos a dar inicio a la clase porque pues ya esperamos los minutitos correspondientes. Igual les agradezco a cada uno de ustedes que están presentes por conectarse y estar pues, aquí reunidos. Les voy a explicar lo que está en la plataforma por protocolo. Encontramos el link de la clase del día de hoy que se programó con tiempo de anticipación, que fue a las 10 de la mañana. Tenemos lo que es el recurso del libro, la tarea en clase y la tarea en casa. Entonces, vamos a abrir lo que es el libro. Voy a editarle esto de que estoy viendo. El día de hoy me encantaría poder cerrar pues lo que es el tema de la monografía y como les vengo diciendo desde el inicio, tenía planeado pues al cerrar el tema que ustedes puedan realizar lo que es una monografía como tal, que es lo que vamos a hacer pues el día de hoy. Por favor, iniciemos con la lectura Galarza. Ya, profe. Una vez que hemos elegido el tema de nuestra monografía, buscamos la información necesaria para ello elegimos la fuente de consulta que pueda ser libros, revistas, folletos, todo en soporte físico como en internet. También se puede encontrar información mediante entrevistas a médicos, organizaciones como Alcoholismo Anónimos, centros de salud, es- espe- especialistas, etcétera, etcétera. Ya, profe. Nos está diciendo la compañera Palma que tiene problemas con el internet, que se va a desconectar y va a volver a conectarse. Gracias por compartirnos ese dato, Palma. Aquí pues seguimos, la esperamos para que pueda seguir con el tema. Sí, Palma. Para el siguiente texto, por favor, eh, nos lee Allison. Si está allí, Allison, Sí, profe. ya, por favor, léanos. Por los cuadritos amarillos. Sí, Analizamos la información conseguida y revisamos si es suficiente para abordar de manera suficiente el tema elegido. Para ello, subrayamos la información y la parafraseamos. La escribimos con nuestras propias palabras. Escribimos los subtemas que pueden desprenderse del tema central. Organizamos la información según estos subtemas. Anotamos el vocabulario técnico y lo explicamos con nuestras propias palabras y con ejemplos. Anotamos las referencias de las fuentes de consulta, registrando el nombre del autor o de la fuente, el título del material, el lugar de edición, editorial y año de publicación.
Transcribimos las entrevistas y las notas sobre las observaciones hechas a carteles publicitarios, propagandas escuchadas o vistas en la televisión. Seleccionamos las fotos e ilustraciones que pueden ayudar a comprender mejor las ideas, perdón. Ok, gracias. Alison, por favor, Galarza, ¿sí está allí? Sí, profe. Ya. Esto que acaba de leer la compañera son características que cuando vayan a realizar la tarea en casa, les recomiendo que sigan estas técnicas porque les va a facilitar el trabajo. Si ustedes subrayan la información y las palabras técnicas que sean de alto relieve, van a poder parafrasear y al poder parafrasear la información van a poder tener un poco más de texto para completar el límite, ¿no? También deben describir lo que son los subtemas que puedan presentarse dentro del tema central. Indispensable que no se vayan para otra rama. Siempre es un subtema del tema central. Anoten lo que son palabras técnicas que ustedes consideren y explíquenlo de la forma que ustedes lo interpretaron, para que así si ustedes saben utilizar lo que son las citas, entonces no necesiten hacer lo que es la cita específicamente, sino que ya lo redactan con un parafraseo. Recomendaciones, como les digo, anoten esto que acaba de leer la compañera porque va a ser de suma importancia cuando desarrollen pues, lo que es la monografía que les dejo de tarea. Por favor, continúe con la lectura Palma. Sigue Palma, ¿sí pudo lograr el internet? Sí, en el literal 14, Sí, el 12. el 12. Sí, Organizamos toda esta información según la estructura de la monografía y comenzamos a escribir un primer borrador. continúe. Escritura de los párrafos. Leemos las indicaciones para escribir la introducción de nuestra monografía. La introducción. El objetivo de la introducción es guiar la lectura de la monografía. Por lo tanto, en la introducción se debe presentar el tema central de la monografía, el propósito que guía su elaboración, la manera en la que está organizada la información. Gracias, Palma. ¿Qué nos quiere decir eso? Los requisitos que debe de siempre tener la introducción, el tema central, el propósito de su elaboración y la manera pues en la que está organizada la información. Recuerden que yo les indicaba anteriormente cuál es la estructura de la introducción. Se deben responder preguntas puntuales dentro de la introducción que no son las mismas que se responden dentro de lo que es el cuerpo de la monografía o la conclusión como tal. Recuerden esa clase, revisen el material porque hemos estado viendo ya algunas clases de este tema. Déjenme ver si se conectó. No, no se conectó el compañero Maldonado el día de hoy, parece. Castro, por favor, continúe con la lectura. Allá abajo mismo. Sí, la 14, el numeral 14. Leemos los siguientes introducción de los monográfica. ¿Por qué se bebe el alcohol? Sentimientos ligados al consumo del alcohol y en nuestros cuadernos completemos con la información que falta. El alcoholismo produce muchos sentimientos en las personas que beben y en las que están en su alrededor. Los más comunes son soledad, alegría, miedo, ira y tristeza. Ok, gracias, Castro. ¿Qué le falta a ese párrafo Palma? O sea, ¿cómo lo complementaría usted? El del alcoholismo, del Sí, lo que alcohol. estaba leyendo la compañera Castro. Coherencia diría yo. Yo le estoy preguntando cómo completaría usted el párrafo del que aquí dice, el alcohol produce muchos sentimientos en las personas que beben
y en las que están a su alrededor. Los más comunes son soledad, alegría, miedo, ira y tristeza. ¿Cómo completaría usted ese párrafo? Mm, con con los afectos o los defectos que tiene. Ok, estamos hablando un contraparte. Verbalmente, yo le diría un ejemplo. A pesar de todos los sentimientos que pueden sentir la misma persona o los familiares, no deja de ser una enfermedad crónica. Allí ya hemos aumentado 3 líneas. ¿Cómo usted aumentaría ese texto? Que estos cambios emocionales pueden afectar en las relaciones personales que tiene la persona. Ok, eso está parafraseando lo que sería el texto que está ahí en pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, usted aplicaría lo que es el parafraseo para completarlo. ¿Cómo lo completaría usted, Alison? Mm, ay, profe. Es creatividad, mijita. Pensemos, leamos el texto. El alcohol produce muchos sentimientos en las personas que beben y en las que están a su alrededor. Las más comunes son soledad, alegría, miedo, ira y tristeza. Hemos leído hartísimo sobre este tema. Solo lo que usted piense, recuerde del tema y lo completamos. Así como hizo la compañera Palma, parafraseo. Ok. Em, yo creo que al mismo tiempo en que afecta a la persona, también afectaría a su alrededor, como sus familiares, sus amigos, creo. Ay, no, profe, yo no tengo creatividad. Ah, bueno, vamos a tener que desarrollar porque ya les tengo una bomba súper inmensa para todos ustedes que yo los amo muchísimo y está de tarea Ay, y eso quería conversarlo, pero vamos a conversarlo antes de que finalicemos la clase. Más que todo, el ítem 14 lo propusimos el día de hoy para que podamos tener una idea de cómo expandir el texto. Ustedes dicen, no, ya me quedé sin idea. Podemos parafrasear para expandir de una línea a un párrafo. Ok, y seguimos con el cuerpo. Por favor, léanos Palma. La escuchamos. Si le funciona el internet, Palma, puede leernos los 2 primeros párrafos del Sí, cuerpo. sí, Ya, sí. El cuerpo subtema. Es la parte central y la más importante de la monografía. Es el contenido organizado en capítulos y en subtemas. No todas las monografías contienen capítulos, esto depende de su extensión. Los capítulos se introducen con títulos y los subtemas con subtítulos. El siguiente gráfico visualiza cómo puede estar organizada la información de la monografía. ¿Por qué por qué se bebe alcohol? Sentimos ligados al consumo del alcohol. Utilizamos estas estrategias para identificar los subtemas de nuestra monografía. excelente. Entonces, el tema principal sería, esto es un ejemplo de cómo vamos a escoger un tema, no tiene que ser el mismo que vamos a ver el día de hoy. Los sentimientos ligados al consumo del alcohol. Un subtema podría ser la alegría, que podría ser entre un párrafo. El otro subtema podría ser el miedo, que podría ser el segundo y el tercer párrafo, porque abarcaría el miedo individual del que consume y el miedo de los que lo rodean, pues, ¿no? La soledad, que sería otro subtema que puede abarcar un párrafo. Y el subtema que, cuarto, pues el final, la tristeza, pues sería la tristeza individual como ser que tiene esas circunstancias del consumo del alcohol y la tristeza de los familiares. Entonces, es una idea más o menos de cómo podrían sacar los subtemas de la monografía o del tema central. Por favor, continúe con las propiedades textuales, Castro. La de abajo mismo. Sí,
Dice propiedades textuales. Exactamente. Los párrafos que desarrollan cada uno de los sistemas tiene que guardar una corchería Coherencia, y un cocheche que cohesión, de, colchón que debe sentido al texto. Corchería: para que exista corchería a los elementos del texto debe estar relacionados entre si es conformado entre ellos una idea única y unitaria. Entre otras palabras, la corchería es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto que desarrolla un tema y se logra a través de la correcta organización y distribución de la información sobre aquel determinado tema, haciendo posible su comprensión. gracias, Castro. Recuerden más que todo, como dice Castro, las propiedades textuales, los párrafos deben de tener coherencia y cohesión. ¿Qué nos referimos con que tenga coherencia y cohesión? Que no pierdan el orden gramatical y que no pierdan el sentido del tema central. Por ejemplo, si están hablando de una gallina y después se pasan al tema de las vacas, ya pierde la coherencia. ¿Sí me explico? Sí, Sí, Miss. profe. Ok, por favor, sigamos con el siguiente tema, el siguiente parte de la lectura, Galarza. Dígame, profe. Por favor, continúe la lectura. Ya, cuando llegó María con sus cuadros, después comió la ensalada, porque no mañana. Coherencia global. Para que un texto sea coherente debe tener un tema central y todos los capítulos o subtemas deben estar siempre relacionados con esa idea. Coherencia local. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica. Es decir, debe, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. Cohesión. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Por lo tanto, diremos que existe cohesión en un texto cuando los anuncios sucesivos aparecen debidamente relacionados por los recursos propios de la cohesión, como son los conectores lógicos, los antónimos, sinónimos, los hiponímos, hiponímos e hiperónimos. La elipsis, los signos de puntuación y la metáfora, entre otros. ¿Sigo, Gracias. profe? Gracias, Galarza. Eso es lo que ya les explico, mija. Lo que les estaba diciendo, la coherencia del tema no debe de apartarse de la idea central y la cohesión, pues en pocas palabras, es el orden gramatical y léxico. Entonces, es importante lo que es el punto y coma, la palabra bien estructurada, todo eso le da sentido al texto y a la persona que lo lee. Las citas. El tema de las citas, me gustaría que ustedes investiguen de la fuente confiable que vayan a utilizar y la pongan en la parte inferior abajito cuando ya termine el archivo. Recuerden que esto es para referenciar el lugar o del autor de quien sacaron la información.
Palma, por favor, léanos la cita. Al redactar la monografía seguramente haremos referencia a las ideas de otros pensadores que apoyen nuestro argumento. Como, como estas ideas no son nuestras, debemos decir en el texto a quién les pertenece y de dónde la sacamos. Este proceso se llama citar. Una cita es una llamada breve que insertamos en el texto que remite al lector o lectora a la fuente de la que extraímos la información. Ok, y vemos aquí un ejemplo de cómo se puede citar. Entonces, me encantaría poder confirmar la conclusión. ¿Qué es la conclusión, Barzola? ¿Leo, profe? Sí, por favor. Ok. Leemos las indicaciones para escribir la conclusión de nuestra monografía. La conclusión es una forma de cerrar la monografía. Esta llama la atención al lector o lectora sobre el enfoque del tema elegido, los capítulos, si los hay, y las ideas más importantes, subtemas. En la conclusión también se presenta un resumen o síntesis del tema de la monografía, haciendo referencia al propósito u objetivo de la misma que fuera expresado en la introducción. Es importante evitar en la conclusión escribir información extra. Es indispensable que tengan en claro que la conclusión puede ser una página, ¿sí o no? No, profe. No, la conclusión es corta, a lo mucho un párrafo y medio, a lo mucho. Es decir, que debe ser, como tal lo indica, una conclusión. Palabras exactas del tema sin escribir información exacta para que puedan leer lo que es el cuerpo de la monografía, pues, ¿no? La bibliografía es bastante referencial a lo que es la cita que vemos acá arriba, pero la cita es para los links, como leyó la compañera. En cambio, la bibliografía siempre se les escribe al final del trabajo, que incluye todas las fuentes de información, consultas, libros, revistas, páginas, web, entrevistas, observaciones, entre otras, pues, ¿no? Para realizar el trabajo de las fuentes estamos ordenando alfabéticamente por autor. Los elementos incluidos en una cita y en una bibliografía son los mismos, pero en la cita se pone la página exacta utilizándola y en la bibliografía se pone el total del libro, no la página, sino el total del libro, es decir, el libro del autor Daniela Castro del 2008. Así, esa es la bibliografía. Ustedes pueden escoger qué es lo que van a poner. Pueden ponerle la cita, como aquí les explica, o pueden poner directamente lo que es la bibliografía al final. La forma base para escribir una bibliografía es el apellido, inicia el nombre del autor, el título del libro consultado, la editorial, el país o ciudad y la fecha de impresión. Por ejemplo, aquí vemos Hilton J. Horizontes Perdidos del siglo XXI, mal no me ¿No? parece. Sí, 21. Buenos Aires, 1987. Entonces, ustedes se les haría un poco más práctico, yo creo que la bibliografía, porque solo lo harían una vez abajo, al final del texto. Entonces, ya tenemos, me encantaría confirmar con ustedes, tenemos todo completamente claro el tema de la monografía, ¿sí? Sí, mis. Ok, entonces me encantaría que podamos avanzar y dar por cerrado este tema. Déjenme un ratito que ya les muestro en pantalla lo que vamos a hacer el día de hoy. Es que quería preguntarles algo, porque ya saben que es mejor preguntarles, ¿no? Para la clase del día de hoy vamos a resolver 3 ítems. El propósito de las tareas que yo les estaba poniendo anteriormente es que ustedes puedan identificar la introducción, cuerpo, conclusión, cómo redactar o cómo expandirla, ¿no? Y cuando ya llegue a ver el momento, que es esta fecha, para poderla, que la puedan realizar ustedes completamente. Entonces, la primera parte para la tarea en clase vamos a identificar
identificación de partes, vamos a realizar lo que es la señalación del introducción, cuerpo y conclusión del párrafo que vemos aquí. En la siguiente nos indica completa la introducción. Vamos a escribir 3 oraciones que podrían completar la siguiente introducción, que era lo que hicimos dentro de clase hace un ratito, pues expandimos el texto con un parafraseo que también sirve. La coherencia textual, vamos a corregir el siguiente enunciado para que tenga coherencia. Entonces vamos de acuerdo pues a los lineamientos que leímos hace un ratito. Para la tarea en clase del día de hoy, vamos a elaborar una monografía breve de máximo 3 páginas. Cuando me refiero a máximo de 3 páginas, no quiere decir que me van a mandar media página. Ya les voy a poner mínimo 2 páginas. Aplicando las normas APA séptima edición, es decir, que si ustedes lo hacen en computadora, que quede centrado, todo alineado hacia la izquierda y que no haya tanto espacio entre una línea y la otra, 1.5. Y debe de tener su nombre, debe de tener el nombre de la materia y debe de tener fecha. Tarea en este caso también sería tarea en casa. Este trabajo debe demostrar su capacidad para investigar, organizar y redactar información académica con coherencia, cohesión y citas correctamente estructuradas. Pueden poner la cita o la bibliografía, una de las dos. Tenemos los temas que les sugiero, podría ser que hemos visto dentro de clase. O pueden ustedes elegir otro tema razonable, siempre van a ser temas reales y razonables. El primer tema que yo les propongo pues es el consumo del alcohol en adolescentes. El segundo, la influencia de las redes sociales en la comunidad o en la comunicación. El tercero, la importancia del hábito de la lectura. El cuarto, la contaminación ambiental y sus efectos en la salud. Y el quinto, el papel de la familia en la formación de valores. ¿Ustedes están de acuerdo con este tema o van a proponer otro tema? Yo estoy de acuerdo con el tema, profe. Ok. Yo también, Miss. Sí, ustedes van entonces a escoger entre los 5 temas que están allí. Pueden proponer un tema, sí, les digo que pueden ustedes proponer un tema, pero recuerden que debe de ser un tema basado en lo razonable. Ya en la clase antepasada, en el inicio, yo les explicaba cómo seleccionar un tema de forma correcta. Debe de abarcar un sector pequeño, debe de ser cosas medibles de acuerdo a sus capacidades. Entonces déjenme ver si aquí tengo. Ya, Palma nos dice de lado a lado. Entonces, Palma, si usted lo van a realizar a mano en un cuadernito, pues 3 páginas sería, ¿cómo le muestro? Una hoja, Dios mío. Bueno, aquí tengo una carilla, esta sería la hoja, ¿no? Aquí sería la introducción, el cuerpo, y la tercera página, pues sería la conclusión. Si lo hacen en computadora, pues de igual forma, pues serían las 3 páginas. De cada lado, pues sería. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Algo indispensable era el tiempo, eso era lo que les iba a comentar. La tarea cierra hoy a las 10 de la noche. Es tiempo suficiente para que ustedes puedan, solo por esta ocasión, puedan desarrollar esta monografía. Recuerden que deben de investigar, organizar la información, redactar la información, porque como les indicaba en los lineamientos de mi materia, actividades realizadas con inteligencia artificial, sí, tienen la nota mínima, a menos que ustedes vayan a usar, por ejemplo, la información del libro de Castro del 2008, pero van a tener que referenciarlo en la parte inferior. ¿Pueden usar material de otras personas? Sí, pero tienen que usar la referencia. ¿Estamos de acuerdo con el tiempo? Sí, profe. Sí, Sí, Palma también. Sí, Listo, entonces tenemos todo completamente claro. Recuerden que entonces la tarea es hasta hoy las 10 de la noche. Espero un excelente trabajo de ustedes porque son los que se han estado conectando constantemente a este espacio y hemos tenido todo completamente claro. Me encantaría ver su creatividad en esto de las palabras, el parafraseo, que podamos investigar distintos temas.
Y si tenemos dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa, apenas yo lo vea, les contesto y si no, los invito a que se conecten al espacio y se sigan conectando para poder conversar a temas académicos. Dígame, Barzola. No, no, profe, perdón, No se preocupe. Listo, entonces, mis niños, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Igualmente, chao, Chao. profe.